Ramón Espinar, reconocido por su estilo directo, franco y, en ocasiones, mordaz, no ha dudado en lanzarse con contundencia en contra de Santiago Abascal, el líder de Vox, en una serie de declaraciones que han generado una avalancha de reacciones en todos los rincones de la política española y, por supuesto, en las redes sociales. En sus recientes intervenciones sobre la cumbre que se está celebrando en Madrid, Espinar ha mostrado no solo su desacuerdo con el evento en sí, sino también ha dejado claro lo que considera una peligrosa e insostenible ilusión política que, en su opinión, está alimentando a Abascal. Según Espinar, lo que está ocurriendo en la capital española no es más que un intento descarado de crear una especie de filial o extensión del fenómeno político estadounidense que fue catapultado por la figura de Donald Trump. En su interpretación de los hechos, Espinar ve en la cumbre un intento de trasladar el populismo de Trump, pero con una adaptación local, al contexto español, y advierte sobre los peligros que puede suponer esta clase de movimientos políticos que no hacen más que replicar estrategias extranjeras sin tener en cuenta las particularidades y complejidades propias del sistema político y social de España. Para Espinar, esta suerte de exportación de ideologías ajenas al país no tiene cabida en una nación con una rica y compleja tradición política que ha evolucionado a lo largo de décadas, marcada por su transición democrática y la búsqueda constante de un equilibrio en sus instituciones. En este sentido, Espinar considera que España no debe ser un receptor ciego de modelos políticos que han triunfado en otros contextos, sino que debe seguir un camino propio, uno que respete su historia y que, además, sea capaz de adaptarse a los desafíos que la realidad española plantea hoy en día. En sus propias palabras, el senador subraya que la política española debe alejarse de cualquier intento de importar dinámicas que solo buscan dividir y polarizar a la sociedad, sin aportar soluciones reales a los problemas del país. Lo que verdaderamente ha dado de qué hablar, sin embargo, ha sido la dureza y el tono ácido de las críticas que Espinar lanzó contra Abascal, al que no dudó en señalar con una ironía feroz. Según Espinar, Abascal se muestra tan ingenuo, o mejor dicho, tan desconectado de la realidad, que realmente cree que figuras de la talla de Donald Trump o Elon Musk, dos hombres poderosos cuyo impacto en la política y los negocios a nivel global es indiscutible, le permitirán formar parte de su círculo de poder sin tener la misma base económica, recursos materiales ni influencia política que ellos poseen. Esta visión que Espinar describe como naive y hasta cierto punto ridícula, es para él una muestra clara de la desconexión de Abascal con las verdaderas dinámicas del poder internacional, especialmente cuando se trata de las élites que han logrado consolidar un dominio en el ámbito global. Espinar no solo cuestiona la capacidad de Abascal para formar parte de este círculo exclusivo, sino que también lo compara con una versión mediocre y tosca de un movimiento global, una suerte de adaptación mal hecha de lo que representa Trump a nivel mundial. Con un tono cargado de sarcasmo e ironía, Espinar va más allá y compara a Abascal con una figura que, lejos de ser parte activa de un proyecto de transformación política relevante, terminaría siendo relegado a un papel marginal. En sus palabras, Abascal sería una especie de gestor de una franquicia política, como si estuviera destinado a encargarse de la administración de un McDonald's. La comparación no solo busca ridiculizar a Abascal, sino también poner en duda la validez de su propuesta política, la verdadera capacidad de Vox para conseguir algo más allá de la arena española y su posible influencia en un contexto global. Lo que resulta verdaderamente revelador de las declaraciones de Espinar es el desafío directo a la idea misma de que Vox, y por extensión, Abascal, puedan tener un impacto real en el escenario político internacional. En su opinión, Vox no solo carece de los recursos materiales y el respaldo necesario para llevar adelante un proyecto de gran envergadura, sino que también está atrapado en una especie de espejismo ideológico que lo lleva a buscar una influencia que está fuera de su alcance. La figura de Abascal, según Espinar, no puede compararse con la de líderes internacionales que, a pesar de sus defectos, han logrado construir movimientos que trascienden fronteras y que se sostienen sobre una base sólida de poder económico y político. En lugar de tratar de emular a Trump, quien ha logrado posicionarse como una figura mundial, Abascal debería concentrarse en comprender las particularidades de la política española y en construir una propuesta sólida que no dependa de la imitación de modelos ajenos. Al final, Espinar no solo lanza una crítica feroz hacia Abascal, sino que también invita a la reflexión sobre la dirección que está tomando la política española en general. Según su visión, la política debe ser un espacio de ideas propias, basadas en las necesidades y realidades locales, y no una mera copia de estrategias extranjeras que solo conducen a la polarización y la confrontación sin ningún beneficio tangible para los ciudadanos. Esta crítica no se limita a la figura de Abascal, sino que también pone en cuestión la visión más amplia de Vox y de los movimientos populistas que buscan trascender el ámbito nacional sin contar con los recursos y la legitimidad para hacerlo. Para Espinar, lo que está en juego no es solo el futuro de Vox, sino el bienestar político y social de España.
A medida que Ramón Espinar continuaba profundizando en sus críticas hacia Santiago Abascal y el fenómeno político que ha llegado a representar, no se limitó únicamente a señalar las acciones y discursos del líder de Vox, sino que también amplió su campo de ataque hacia un aspecto clave del movimiento que éste ha ido forjando, el grupo conocido como los Patriots. Este grupo, que ha crecido en torno a la figura de Abascal, se ha consolidado como una parte fundamental de la identidad política de Vox, y es precisamente ahí donde Espinar encuentra una de las mayores contradicciones y falacias del discurso político del partido. Para Espinar, el nombre mismo de los Patriots es, en su opinión, una ironía evidente, una falsedad que se esconde detrás de una etiqueta que, en lugar de representar los valores genuinos del patriotismo, busca construir una fachada vacía y manipuladora. Desde su perspectiva, este movimiento no solo es una construcción discursiva, sino que también refleja una profunda desconexión con los verdaderos intereses de la mayoría de la población española. Espinar considera que la utilización de un nombre como Patriots no tiene otra finalidad que la de crear una imagen de unidad nacional, una unidad que en realidad es superficial y no responde a los verdaderos problemas del país. En lugar de ser un movimiento que busque realmente fortalecer el tejido social, defender los derechos y el bienestar de los ciudadanos, y promover un sentido de comunidad, este grupo parece tener como principal objetivo alimentar una narrativa que pone a la figura del líder, Abascal, como el héroe salvador de la patria, una figura que, según Espinar, más que servir al país, está más interesado en fortalecer su propia imagen pública y en consolidarse como un actor político relevante en un escenario de confrontación constante. Espinar ve en este movimiento no una expresión genuina de patriotismo, sino una manipulación consciente de las emociones y los temores de aquellos sectores que sienten que están perdiendo poder en una sociedad que perciben como cambiante y cada vez más diversa. El principal reproche de Espinar hacia los Patriots es que, en lugar de centrarse en abordar los problemas reales y las necesidades de los ciudadanos, como la pobreza, el desempleo o la falta de acceso a una educación y salud de calidad, el movimiento se ha centrado en crear enemigos, en señalar a los más vulnerables de la sociedad como los causantes de los problemas del país. Espinar argumenta que el grupo de los Patriots está alimentando una agenda política que se basa en atacar a aquellos colectivos que tradicionalmente han sido marginados o se encuentran en una situación de precariedad, como los inmigrantes, las personas en situación de pobreza y aquellos que luchan todos los días para llegar a fin de mes. Según Espinar, este tipo de discursos no solo es irresponsable, sino también profundamente dañino para el bienestar de la sociedad, ya que en lugar de promover la inclusión y la solidaridad, fomenta la división, el odio y la intolerancia. Espinar considera que el objetivo de estos discursos no es otro que movilizar a las masas, a menudo apelando a los temores más primitivos de las personas, como el miedo a lo desconocido o el miedo a la pérdida de control sobre su futuro, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y social. En este sentido, Espinar no solo critica la forma en que Vox y su grupo de los Patriots emplean el patriotismo como una etiqueta vacía, sino también el contenido ideológico detrás de su discurso. Según Espinar, Vox ha adoptado una retórica que gira en torno a lo que él denomina una especie de masculinidad tóxica, una exaltación de valores como la virilidad, la valentía y el coraje, valores que, según Espinar, están siendo utilizados de manera manipuladora para crear una imagen de fuerza y determinación. Sin embargo, lo que Espinar critica de esta retórica es que, en lugar de empoderar a la sociedad, lo que en realidad está haciendo es jugar con los miedos y las inseguridades de aquellos que se sienten desplazados o excluidos por los cambios sociales y económicos. La exaltación de estos valores de virilidad y coraje se convierte, en opinión de Espinar, en una forma de mascarada que oculta una agenda mucho más egoísta y divisiva, que no tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos, sino simplemente ganar popularidad a través de la retórica, sin ofrecer soluciones concretas. Según Espinar, esta estrategia de manipulación tiene como principal objetivo alimentar los miedos y la inseguridad de los ciudadanos, especialmente aquellos que, debido a la situación económica, se sienten vulnerables o amenazados. Espinar acusa a los líderes de Vox, y en particular a Abascal, de utilizar este tipo de discursos para construir una figura de líder fuerte, pero cuya retórica está vacía de contenido real. Mientras se alardea de valores como la valentía y el coraje, Espinar sostiene que lo que realmente se busca es vender una imagen superficial que no tiene fundamento en la resolución de los verdaderos problemas del país. Esta retórica, en lugar de promover la cohesión social y el bienestar común, se basa en crear una división artificial que, en lugar de unir a la población, la enfrenta unos contra otros. La crítica de Espinar a este tipo de discursos no solo está dirigida hacia los líderes de Vox, sino también hacia una parte de la sociedad que ha sido fácilmente seducida por esta narrativa simplista, pero profundamente divisiva. La dureza de las críticas de Espinar no ha pasado desapercibida, y como era de esperar, ha provocado una avalancha de reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político. En particular, los seguidores de Abascal y Vox no han tardado en responder con una serie de ataques y descalificaciones hacia Espinar y su postura política.
Desde el momento en que Espinar hizo públicas sus críticas, las redes sociales se han inundado de comentarios a favor y en contra de sus palabras. Los defensores de Abascal, al sentirse atacados directamente por Espinar, no dudaron en lanzar una serie de insultos, acusándolo de ser un zurdera, un término despectivo utilizado en el contexto político español para referirse a aquellos que se posicionan en la izquierda, especialmente cuando se percibe que sus ideas son demasiado radicales o contrarias a las corrientes dominantes en la política española. Estos comentarios no solo se limitaron a atacar a Espinar como persona, sino que también se dirigieron en contra de otros líderes de la izquierda, acusándolos de traicionar los intereses de los españoles y de venderse a los intereses de élites extranjeras. Por otro lado, la respuesta más común entre los partidarios de Vox a las críticas de Espinar fue la indignación. Para ellos, las palabras de Espinar no solo representaban un ataque injustificado a Abascal, sino también un intento de deslegitimar el movimiento de Vox, que muchos de sus seguidores ven como la única alternativa viable a lo que perciben como una izquierda corrupta y desconectada de las necesidades reales de la gente. En este sentido, Espinar, en lugar de ser visto como un crítico legítimo, es percibido por muchos como parte de una élite política que no comprende ni se preocupa por las preocupaciones y aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos. Para estos seguidores, la figura de Abascal es un referente de cambio, alguien que, desde su perspectiva, está luchando por devolver a España los valores tradicionales que consideran se han perdido en un contexto de globalización y multiculturalismo. Así, las críticas de Espinar son vistas no solo como un ataque personal, sino como un ataque a un movimiento que ellos consideran necesario para el futuro del país. Este choque de perspectivas ha puesto de manifiesto la creciente polarización que caracteriza la política española en la actualidad, donde los enfrentamientos ideológicos parecen dejar poco espacio para el diálogo o la conciliación. Mientras que algunos ven en Vox un movimiento legítimo que defiende los intereses de la mayoría frente a lo que consideran una izquierda desorientada y corrupta, otros lo perciben como una amenaza para la cohesión social y los valores democráticos que sustentan la convivencia en España. La polémica que ha surgido en torno a las declaraciones de Ramón Espinar sobre Santiago Abascal y el movimiento de Vox ha alcanzado proporciones significativas, no solo por las afirmaciones del senador de Podemos, sino también por la intensidad de las reacciones que han generado sus palabras. Espinar, conocido por su estilo directo y su capacidad para formular críticas contundentes, no ha dudado en lanzar un ataque verbal feroz contra Abascal, líder de Vox, y su movimiento, lo que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones ideológicas que existen en el panorama político español. Esta polémica no ha sido solo un enfrentamiento entre dos figuras políticas, sino que ha reflejado las tensiones más amplias dentro de la sociedad española, que parecen estar profundamente polarizadas en torno a cuestiones ideológicas, económicas y sociales. Uno de los aspectos más destacados de esta controversia ha sido el enfoque que Espinar ha utilizado para abordar sus críticas. Mientras que muchos de sus detractores se han centrado en cuestionar su postura política, otros han optado por atacar directamente su capacidad para analizar los problemas políticos de manera objetiva. La gran mayoría de los ataques contra Espinar han hecho hincapié en que su crítica a Abascal carece de fundamento y que, en realidad, lo que está haciendo es caer en el populismo, utilizando los mismos métodos que él acusa en otros políticos, pero bajo el pretexto de ofrecer una alternativa. Muchos de los detractores de Espinar lo han acusado de ser un pseudoperiodista, una figura que no tiene la formación ni la capacidad intelectual para desempeñar el papel de analista político que intenta representar. Este tipo de acusaciones no solo cuestionan su formación académica, sino también su ética profesional, sugiriendo que sus opiniones son más bien una forma de espectáculo mediático que de análisis serio y profundo de la situación política. De acuerdo con estos críticos, Espinar no está ofreciendo una visión comprensiva de la política española, sino que se está limitando a emitir juicios superficiales, con el único objetivo de mantener su visibilidad en los medios y en las redes sociales, algo que, para ellos, es una de las principales características del populismo en la actualidad. El ataque a Espinar también se ha centrado en sus comparaciones entre el movimiento de Vox y otros movimientos políticos internacionales, algo que, según sus detractores, refleja una desconexión absoluta de la realidad política global. Al abordar el fenómeno Vox, Espinar no solo lo critica a nivel nacional, sino que también lo compara con movimientos políticos de otros países, lo que provoca una serie de reacciones encontradas. Por un lado, se ha intentado vincular a Vox con figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Giorgia Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría, todos ellos líderes de movimientos políticos que han crecido en popularidad gracias a sus discursos nacionalistas y su retórica populista. Sin embargo, muchos de los detractores de Espinar han señalado que, al hacer estas comparaciones, no está teniendo en cuenta una realidad fundamental. Mientras que líderes como Meloni o Orbán han logrado consolidarse en el escenario internacional gracias a una combinación de apoyo popular, y especialmente, grandes recursos económicos, Abascal no dispone de los mismos medios para competir en ese mismo nivel.
Esta diferencia ha sido vista como un obstáculo insuperable para Vox, ya que, aunque su retórica puede resonar con una parte significativa de la población española, no parece tener el respaldo financiero y logístico necesario para extender su influencia fuera de las fronteras del país. Para algunos de estos críticos, la figura de Abascal es simplemente una de las muchas que han surgido a lo largo de la historia política española, pero sin los recursos y el apoyo que han tenido otros líderes de movimientos similares en Europa y en el resto del mundo. Este análisis lleva a una conclusión bastante pesimista sobre las posibilidades de Vox en el panorama político internacional. Sin la capacidad de generar una base económica sólida y sin la conexión con círculos de poder globales, el movimiento de Abascal parece condenado a permanecer como una fuerza marginal que, a pesar de su popularidad en España, nunca podrá influir de manera significativa en la política internacional. En este sentido, los críticos de Espinar han sugerido que su comparación con líderes como Trump o Meloni es, en última instancia, incorrecta e inapropiada, ya que no tienen en cuenta las diferencias fundamentales entre estos líderes y Abascal. Sin el apoyo de grandes intereses económicos y sin los recursos para desarrollar una red de influencia a nivel mundial, muchos consideran que el ascenso de Abascal y Vox está limitado a la política nacional, sin la capacidad de convertirse en un jugador global. A lo largo de este debate, se ha puesto de manifiesto que las críticas a Espinar no solo se han centrado en sus posturas políticas, sino también en su comprensión de la situación global. Para muchos de sus detractores, Espinar está desconectado de las dinámicas políticas internacionales, no solo porque critica a figuras como Abascal, sino también porque no parece comprender las corrientes más amplias que están impulsando el ascenso del populismo en diversas partes del mundo. En lugar de ver el fenómeno de Vox y otros movimientos similares como una respuesta legítima a las preocupaciones de muchas personas que sienten que la política tradicional ha fallado en abordar sus necesidades, Espinar lo percibe como una amenaza para los valores democráticos y la cohesión social. Sin embargo, muchos de sus críticos creen que está demasiado centrado en las políticas locales y no está considerando que, en el contexto global actual, las tensiones ideológicas están marcando una diferencia significativa en la política de muchos países, no solo en España. Estos críticos consideran que Espinar no está dispuesto a aceptar que los movimientos de derecha y populistas tienen un papel legítimo en la política contemporánea, aunque sus métodos y discursos puedan parecer polarizadores o divisivos. Para ellos, Espinar está desactualizado y no tiene una visión completa de la evolución política global. Los ataques dirigidos a Ramón Espinar no se han limitado exclusivamente a su postura ideológica y a sus opiniones políticas, sino que también se han intensificado por su manera de abordar los temas y su estilo de comunicación. Para muchos de sus detractores, Espinar no solo ha caído en un error de juicio al subestimar el papel de figuras como Santiago Abascal, sino que, además, lo ha hecho de una manera arrogante y despectiva, lo que ha alimentado aún más las tensiones dentro de la política española. En este sentido, la controversia no solo refleja las diferencias en cuanto a la interpretación del panorama político nacional, sino también las profundas divisiones sociales y culturales que existen en España, que se ven reflejadas en los discursos polarizantes que tanto Espinar como Abascal representan. Lo que para algunos es una crítica válida, para otros es un ejemplo más de un afán de los políticos tradicionales por deslegitimar a las nuevas fuerzas emergentes que están ganando terreno, no solo en España, sino en toda Europa. Para aquellos que defienden a Abascal y Vox, Espinar está perdiendo la oportunidad de ser parte de una conversación más amplia sobre el futuro del país. En lugar de estar abierto a la posibilidad de que figuras como Abascal puedan representar una alternativa válida frente a lo que muchos consideran el fracaso de los partidos tradicionales, Espinar se ha aferrado a una visión que para muchos resulta obsoleta. De acuerdo con estos críticos, Espinar ha caído la trampa del politiqueo clásico, un estilo que se enfoca en las descalificaciones personales y en la defensa de un statu quo que, en su opinión, ya no tiene cabida en un escenario político en el que el populismo y los movimientos nacionales están ganando terreno. El comentario "a ver si el tonto vas a ser tú", Ramón, no solo resalta la frustración con Espinar, sino que también refleja el desprecio que muchos sienten por lo que consideran su desconexión con la realidad social y política que vive España en la actualidad. Este tipo de mensajes, cargados de descalificación, se centran en señalar lo que muchos ven como una incapacidad de Espinar para entender las dinámicas sociales y políticas del momento. Algunos le reprochan que, al igual que otros miembros de Podemos, se haya quedado atrapado en un discurso que responde más a una crítica al sistema en su conjunto que a un análisis profundo de las causas y efectos de los movimientos políticos que están emergiendo, como Vox. Esta crítica se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público, especialmente porque para algunos, el debate no es si Vox tiene o no un impacto en la política española, sino si los políticos tradicionales están dispuestos a aceptar la realidad de su ascenso. Una parte importante de la controversia ha girado en torno a la visión que Espinar tiene sobre el papel que figuras como Abascal pueden jugar en el futuro de España. Mientras que algunos lo ven como un líder populista que busca dividir a la sociedad española a través de su discurso agresivo y polarizante,
Otros consideran que su presencia es fundamental para abrir un debate sobre temas que los partidos tradicionales han ignorado durante años. Estos críticos no solo defienden la importancia de Abascal en el escenario político nacional, sino que también subrayan que su éxito es un reflejo de la incapacidad de los partidos tradicionales para responder a las demandas de sectores de la población que se sienten marginados y olvidados. En lugar de ver a Abascal como una amenaza para la unidad del país, estos sectores lo perciben como un símbolo de resistencia frente a un sistema político que consideran corrupto y desfasado. La crítica de Espinar, por tanto, no solo se limita a su rechazo a las ideas de Vox, sino que se extiende a su falta de comprensión de los movimientos políticos globales que están tomando fuerza en otras partes de Europa. Al comparar a Abascal con líderes como Viktor Orbán y Giorgia Meloni, algunos han intentado reducir su relevancia a un fenómeno local que no tiene el respaldo económico ni las conexiones internacionales necesarias para competir en el mismo nivel que estas figuras. Este análisis no solo subraya una visión pesimista sobre las posibilidades de Abascal, sino que también revela la desconexión que algunos sienten con el tipo de política que estos líderes representan. Sin embargo, esta comparación también ha llevado a muchos a cuestionar si realmente la política española está tan alejada de los movimientos internacionales que están moldeando el panorama global. Algunos ven en las críticas de Espinar una falta de visión global que lo hace incapaz de ver el futuro de España como parte de un movimiento mucho más grande que está ocurriendo en toda Europa y, en algunos casos, en el resto del mundo. El hecho de que algunas figuras internacionales, como Meloni y Orbán, hayan alcanzado un nivel de influencia política gracias a su vinculación con grandes capitales y recursos económicos ha alimentado el argumento de que la política española está demasiado fragmentada y carece de una base sólida para competir a nivel internacional. Muchos consideran que Abascal, al carecer de estos recursos, está limitado a un contexto nacional que le impide ganar influencia global y desarrollar un movimiento que pueda rivalizar con el poder de líderes internacionales. Esta visión pone en cuestión no solo la viabilidad de Vox como movimiento global, sino también la capacidad de España para participar en las dinámicas de poder internacionales de manera efectiva. Sin embargo, los defensores de Abascal y Vox argumentan que su éxito no depende de los recursos económicos, sino de la fuerza de su mensaje, que resuena profundamente con aquellos que sienten que sus preocupaciones no están siendo escuchadas por la élite política tradicional. Además de las críticas a su postura política, Espinar ha sido atacado por muchos por lo que consideran su falta de comprensión de la dinámica política global y nacional. Según estos críticos, Espinar ha quedado atrapado en una visión simplista de la política, que lo ha llevado a ignorar el contexto más amplio en el que se encuentran los movimientos populistas. La globalización, la creciente desigualdad social y la crisis de los partidos tradicionales son factores clave que están influyendo en el ascenso de Vox, pero para Espinar parece que el análisis se limita a una visión que no abarca estos elementos. Como resultado, se le acusa de ser parte de un sector político que no solo está desconectado de la realidad, sino que también está contribuyendo a la polarización de la sociedad española, en lugar de tratar de encontrar soluciones constructivas que permitan avanzar hacia un futuro común. Algunos de los comentarios más hirientes que han surgido durante esta polémica incluyen acusaciones de que Espinar está siendo demasiado idealista o que está perdiendo el contacto con la realidad. En estas intervenciones, se le recrimina su falta de una visión pragmática que reconozca los cambios en el paisaje político europeo y global. Además, se le acusa de ser incapaz de entender las demandas de aquellos sectores que sienten que Vox representa una respuesta válida a sus inquietudes y que están dispuestos a darle una oportunidad para cambiar el rumbo de España. En lugar de tratar de entender las razones detrás del ascenso de Vox, Espinar se ha dedicado, según sus detractores, a atacar a quienes apoyan a este movimiento sin ofrecer una alternativa real y constructiva. Finalmente, esta polémica ha subrayado las profundas fracturas que existen en la sociedad española, las cuales no se limitan solo a las diferencias ideológicas, sino que también abarcan cuestiones económicas, sociales y culturales. La polarización es cada vez más evidente, y en lugar de trabajar hacia una visión común que busque soluciones para los problemas que enfrenta el país, las posiciones se han radicalizado y las posibilidades de diálogo parecen cada vez más lejanas. Esta disputa no solo ha reflejado las diferencias políticas entre figuras como Espinar y Abascal, sino que también ha puesto de manifiesto las tensiones internas que existen dentro de una sociedad que se encuentra dividida sobre qué camino debe tomar en el futuro, tanto a nivel nacional como internacional.